gobierno de El Salvador va a poner a disposición alrededor de 100 millones que provendrán del Fondo General de la Nación. Los balances económicos se dan siempre al finalizar el año o al finalizar una tarea. Como país nos corresponde analizar cómo nos fue. La economía, el dinero que podemos tener en nuestra bolsa o el cual también puede tener el Estado, es un índice de cómo está o cómo fue manejado El Salvador en este caso. En todos los países, la economía quizás es el punto de inflexión que se tiene para saber para dónde vamos o cómo estamos. ¿A usted cómo le fue? ¿Fue un año provechoso? ¿Fue un año de pocas penurias? ¿O fue ese año que tanto queremos, que tanto quisimos y que siempre vamos a querer de abundancia? No sé, piénsalo. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de No se Piénsalo. Soy Francisco Gómez. Tengo el gusto de acompañarles todos los miércoles desde las 8 acá en Canal 8. Hoy vamos a tener una charla magistral, una cátedra con una gran invitada, la licenciada Julia Evelyn Martínez. Qué gusto que esté con nosotros, bienvenida. No, muchas gracias. El gusto y el honor es mío de estar aquí en su programa y un saludo de feliz Navidad y de próspero año nuevo para toda su audiencia. Yo sé que es mucha y que está creciendo. Así es, muchas gracias. Catedrática universitaria. Sí, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. De muchas generaciones. Sí, de muchísimos en el pasado y en el presente todavía, y espero todavía continuar muchos años más en la universidad. No hay duda. Vamos de una vez al tema. ¿Cómo fue el 2022 en los temas económicos? ¿Qué balance podemos tener de El Salvador? Bueno, es difícil dar un balance general porque, como dicen el dicho popular, siempre la gente cuenta o evalúa una situación de acuerdo a cómo le fue personalmente. Y a algunas personas en el país, pues seguramente le fue muy bien, aunque sean una minoría, pero en mi opinión y de acuerdo a lo que los datos nos muestran, los datos duros, digamos, los datos estadísticos y oficiales, a la mayor parte de la población salvadoreña la economía le fue bastante mal. O sea, entonces yo hago un balance muy pesimista, muy sombrío del año 2022 en términos económicos, y proyecto también para el año 2023 una situación similar si no se hacen los cambios necesarios en la gestión económica, no solo la gestión económica gubernamental, sino que también en la gestión económica empresarial, sobre todo en el tema de los salarios, que es necesario aumentar los salarios, y también si no hacemos cambios también a nivel de nuestra economía familiar. Quiero que especifiquemos. ¿El gobierno no es el único que tiene la culpa, del tema económico? No, es que yo creo que no se trata de culpar, porque eso no me gusta, de que al final empecemos, ¿y quién tiene la culpa? No. Al final, el gobierno es quien carga con los costos políticos, con los costos electorales del funcionamiento de la economía o de los resultados de la economía. Porque las personas, consciente o inconscientemente, siempre terminan achacándole o asignándole al gobierno de turno cómo le va en lo económico, ¿verdad? Entonces, pero el resultado económico de un país durante un año es la síntesis de muchos factores, tanto que intervienen a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, El Salvador no es la excepción de esto. El problema es que tenemos un entorno económico mundial durante el año 2022 que fue bastante adverso, no solo por el tema de la guerra de Ucrania. ¿Es real el tema de la guerra que interfiere en muchas cosas? En muchas cosas, pero no es cuento aquello que está caro por la guerra de Ucrania. No, mire, sí, pero no es tanto que solo por la guerra en Ucrania.
o la invasión rusa de Ucrania, sino que los efectos que tuvo esta invasión rusa de Ucrania sobre lo que se llaman las cadenas de abastecimiento de insumos, de alimentos y de insumos también agrícolas, como por ejemplo los abonos, como por ejemplo los insecticidas, como por ejemplo semillas, como la cebada, como el trigo, etcétera. Es decir, se interrumpieron las cadenas de suministro, y países como El Salvador, que somos altamente dependientes de importaciones de alimentos, de importaciones de insumos agropecuarios, entonces vimos reflejada esa guerra de manera con un alza en el costo de importación de esos alimentos y de esos insumos. Entonces, por ese lado es que viene, sí, es un hecho real. Pero no solo eso, sino que también hay efectos como acumulados de la pandemia del COVID-19, que todos ahora ya damos por hecho que ya pasó la pandemia, que hay que olvidarnos, pero en términos económicos todavía la pandemia del COVID-19 ha dejado efectos que se van a sentir, o que dejaron sentir no solo en el año 2022, sino que todavía en el año 2023. Y esto es China. Y ahí fue el tema de China. China, que es tan vulnerable pues a la pandemia y al resurgimiento de nuevas olas de pandemia y de nuevas variantes de la pandemia, es también el gran como abastecedor de mercancías a nivel global. Y entonces, en la medida que también hubo una llamada crisis de los contenedores, no sé si lo escucharon o lo leyeron al momento, es que China durante la pandemia no pudo, por las cuarentenas, no pudo despachar, digamos, las importaciones que estaban en los contenedores listos para destinarse al resto del mundo, incluyendo nuestro país. Y eso a lo que llevó fue a que cuando empezaron a liberarse poco a poco ese comercio de esas mercancías, de esos insumos de China para el resto del mundo, se hicieron con demoras y con altos costos, al punto que, bueno, hay un informe de CEPAL para El Salvador que dice que el costo, que una de las sectores que más ha sufrido por los efectos de esta crisis de los contenedores, por el alza en las materias primas, ha sido precisamente el sector industrial, porque muchas materias primas, como por ejemplo las materias primas que van para la industria de la maquila, que es la gran exportadora hacia los Estados Unidos, pues se vio afectada en primer lugar por la escasez de insumos. Estamos hablando de telas, estamos hablando de hilos, de maquinaria y de otros insumos, sino que también se vio afectada por la escasez y después por el aumento de los costos. Y esto ha hecho que las exportaciones de este sector, sobre todo de la maquila, hacia los Estados Unidos, se ha visto, digamos, debilitada, o ha perdido el dinamismo del crecimiento y pues no ha podido contribuir. Entonces, eso no hay que achacarlo a factores nacionales, sino que son internacionales. Pero también han habido factores de tipo nacional, que ahí es donde sí hay responsabilidad del gobierno, así de este gobierno, así como en el pasado le asignamos responsabilidad a otros gobiernos, en materia de, digamos, una falta de planificación de la gestión económica gubernamental, un excesivo endeudamiento público y un aumento, y también tomar decisiones como por ejemplo la decisión de mantener la bitcoinización, ¿verdad? O la compra de bitcoins con fondos públicos, que ha hecho pues saltar, como podríamos decir, las alarmas a nivel internacional a los inversionistas internacionales, y ha hecho que El Salvador en el año 2022, al igual que en el año 2021, sea el país de América Central que tuvo menos inversión extranjera directa. Y cuando se hacen los análisis de por qué El Salvador recibe tan poca inversión extranjera directa, si aquí hay tantos incentivos para la inversión extranjera, si aquí hay un gobierno que llama al inversionista, venga que aquí no les vamos a cobrar impuestos, es por el tema de que se ve que es una gestión económica improvisada,
algunas veces irresponsable y que no tiene control sobre el proceso de endeudamiento y de deterioro de las finanzas públicas. Pero también tenemos, entonces ahí podemos tener, tiene usted el caso de, ahí hay responsabilidad del gobierno. Pero también podemos encontrar responsabilidad por parte de las familias también en las decisiones que muchas veces se toman. Muchas veces las familias, como lo dice una reciente encuesta del Banco Central de Reserva, muchas veces las familias no hacen ningún esfuerzo por educarse financieramente, hacen un uso indebido y abusivo del crédito, y sobre todo el crédito de corto plazo a través de las tarjetas de crédito, a través de endeudamientos con casas comerciales que tienen unas tasas de interés que son prácticamente usureras, ¿verdad? Y al no tener una adecuada educación financiera y una planificación financiera, entonces tenemos familias sobreendeudadas que no pueden hacerle muchas veces frente a estos aumentos en los precios o ante una situación imprevista en su situación familiar. Entonces, obviamente, hay una gran parte de la población que no ahorra o que va al día porque simplemente tiene ingresos muy bajos. O algunos ni siquiera tienen, sí que es imposible, pero eso no debe de ser, no debemos generalizar, y por eso le digo, es que no debemos como tratar a todo lo que nos sucede de manera así como igualitaria, sino que tenemos que hacer diferencias, sino que hay segmentos, familias que se empobrecen no debido a que sus ingresos disminuyen, sino que también a malas decisiones que se toman, sobre todo en materia de sobreendeudamiento en momentos de crisis. Y aquí hay que ponerle mucha atención a eso, porque en el año 2023 lo más seguro es que si las tendencias siguen como van, va a ocurrir un gran aumento en las tasas de interés de créditos a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos, que va a terminar traduciéndose también en aumentos en la tasa de interés en los bancos locales, y pues eso va a deteriorar aún más las condiciones, digamos, de financiamiento para la familia. Entonces así que me gustaría entonces decir, es que eso no se trata de empezar a repartir culpas, es que tu culpa y nosotros no tenemos nada que ver. Sino que la economía está formada, o al final, su funcionamiento es la suma de una serie de decisiones, de cosas que se hacen o que se dejan de hacer, y que quienes somos responsables al final somos las familias, o las personas, las familias, los hogares, como se dice en economía, las empresas, ¿verdad? Y los gobiernos. Así es el parangón que tenemos para comenzar a conocer cómo nos ha ido en el 2022, que lo podemos catalogar más adelante como lo bueno, lo malo, lo feo que hemos tenido, a mí ¿no? sí me gusta hacerlo. Así me gustaría que lo planteáramos, qué fue lo bueno de la economía, lo malo y qué fue lo feo. ¿Qué fue lo bueno? No sé. No, piénsalo. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Estamos en este programa. No sé. Piénsalo, ¿cómo te fue en la economía en el 2022? ¿Somos parte de la culpa o no? Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Buenas noches, bienvenidos al segundo bloque. No se piénsalo, este espacio que lo transmitimos a las 8, acá en el 8, por supuesto, para estar con ustedes. Hoy tengo una catedrática universitaria muy reconocida que ha formado economistas de nuestro país, no solo economistas, sino que en diferentes áreas, que hoy probablemente sean funcionarios públicos o que estén dirigiendo grandes empresas que generan empleos en grandes cantidades en nuestro país. Está con nosotros Julia Evelyn Martín. ¿Qué es lo bueno que hemos tenido? Pues mire, fíjese que hubieron cosas buenas, y afortunadamente hubieron cosas buenas que las logró el sector público de El Salvador, digamos el Estado salvadoreño. Yo creo que si yo pudiera seleccionar 3 cosas buenas que han ocurrido durante el año y que son logros, digamos, del régimen
del gobierno, digamos, y de la Asamblea Legislativa, es que en primer lugar se logró aprobar a tiempo el presupuesto general de la Nación. Eso es muy importante para la estabilidad económica y política de un país, que el presupuesto se apruebe antes de finalizar el año. Entonces se aprobó el presupuesto, entonces quiere decir que no hay ninguna excusa para que en enero del próximo año los salarios se paguen a tiempo, mire, los escalafones se paguen a tiempo. Yo recuerdo en años anteriores que siempre se decía, es que está desfinanciado, es que no está bien orientado. No, es que iba a desfinanciar. No, bueno, ¿Pero cuál es la diferencia entre años anteriores? Perdón, se aprobó el presupuesto. En segundo lugar, también se logró aprobar la deuda, el endeudamiento necesario, que es los 1.339 millones, 1.139 millones, ya estoy haciéndole aquí trampa, ¿no? Se logró aprobar al mismo tiempo que se aprobó el presupuesto, se aprobaron 1.139 millones de dólares en endeudamiento. Ahora, este endeudamiento, pues sí, uno dice, si no se hubiera aprobado el presupuesto con este endeudamiento, que son dos decretos legislativos diferentes, entonces el presupuesto estaría desfinanciado. Pero como se logró aprobar deuda, que eso es la deuda, que se le autorizó al Ministerio de Hacienda para que emita bonos soberanos o deuda soberana, para que sea esta comprada por bancos, por inversionistas, por el Instituto Salvadoreño de Pensiones, etc. Entonces autoriza a que emita esta deuda, y con esta deuda entonces se va a financiar esta brecha, este déficit que había de 1.139 millones. Eso es positivo. A la gente dice, no, pero más deuda. Sí, hay más deuda. Pero ustedes imagínense que no se hubiera aprobado esta deuda de 1.139 millones. Esto significa que el 5 de enero del próximo año 2023, que ya estamos a pocos días de esa fecha, hay que pagar alrededor de 700, 800 millones de dólares en vencimiento de eurobonos. Entonces, con esto ya se tiene la autorización para que el Ministerio de Hacienda se endeude para pagar esa deuda. Si suena, ustedes van a pensar, no, pero la licenciada nos está aquí tomando el pelo, pero así es, y es positivo, porque si el gobierno no lograba aprobar el presupuesto, que se aprobara el presupuesto este año con este nivel de endeudamiento, entonces hubiéramos llegado a caer en un default, es decir, en un impago, y eso hubiera llevado realmente a una crisis en las finanzas públicas y a la economía. Así es que al menos yo lo veo como positivo, pues el esfuerzo que se hizo de que finalmente reconocieran que no había para pagar esos bonos, porque yo creo que eso es positivo, como dicen. Pero con el reconocerlo no significa que ya tienen el dinero. No, porque van a tener que venderlo, van a tener que salir a venderlo, pero eso rápido lo van a vender, yo estoy segura que lo van a vender. Entonces van a tenomar para poder pagar esa deuda que se vence, y con eso pues el país va a quedar, digamos, ya salió de un aprieto, ya evitó el impago. Eso es positivo, y yo quiero decirlo que eso es positivo. Hay gente, yo conozco a alguna gente de la oposición. Miren, yo no soy de la oposición, se lo digo yo, porque si yo estuviera en la oposición, yo le diría, ay, qué bueno que no, ojalá que caigan en impago para que al gobierno le vaya mal. No, porque si caer en impago, si no se hubiera aprobado el presupuesto y este financiamiento, entonces el gobierno, pero es que no es el gobierno, es el Estado salvadoreño, hubiera caído en impago, y eso le hubiera cerrado a los bancos, a las empresas, a las familias, le hubiera cerrado fuentes de financiamiento para sus actividades, y hubiera encarecido el crédito, la tasa de interés. Entonces eso es positivo, se logró. ¿Que hay más endeudamiento? Pues sí, pero eso podría ser lo malo, ¿verdad? También veo otras cosas positivas que se lograron de parte del Ministerio de Hacienda, que yo creo que, no sé por qué nos cuesta tanto reconocerlo, algo que ya lo habíamos, los economistas, lo habíamos estado demandando de hace años atrás. Uno primero, que se aprobó, se entró en vigencia finalmente la ley de la facturación electrónica, que eso va a evitar mucho la evasión fiscal, sobre todo la evasión fiscal del IVA.
de las empresas. La facturación electrónica a mí me parece que es algo que era necesario y eso ya lo debíamos de haber tenido hace al menos 10 años, ya existían las condiciones para hacerlo, pero no había voluntad. Y también que se aprobara la famosa homologación del DUI, del documento del DUI con el NIF. Esas cosas son importantes. En términos de economía, de funcionamiento de la economía es importante. Entonces yo veo que hay cosas buenas, rescatémoslas. Hay buenas, no caemos en impago. La gente tiene asegurado los que no van a ser despedidos, ¿verdad? Tienen asegurado el escalafón y tienen asegurado el salario. El Estado tiene fondos para pagar. El escalafón en grandes áreas, educación, salud y se me escapa la tercera, va para afuera. No, el escalafón va en el presupuesto. El escalafón fue aprobado en la plenaria, va en el presupuesto y según lo que yo esa parte sí no la escuché, pero según lo que manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa, no hay ningún límite, es decir, al final se quitó por la presión de algunos sindicatos, se quitó la presión de ponerle techo a los $2,000, sino que va a ser un escalafón para todos. No, esos son los cambios que se hicieron al final en la plenaria. No, eso va para todos. Entonces, yo creo bien. Muy bien. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a decir que no va a estar bien? Excelente. Bueno, voy a hacer una pausa. Y después vamos con lo malo, porque tenemos mucho. Mi lista de lo malo es un poquito más larga. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda pausa para que conozcamos más con la licenciada Julia Evelyn Martínez, catedrática de nuestro país, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La tenemos hoy para conocer realmente cómo está la economía del país. Hacemos una pausa, vamos a regresar con No sé, piénsalo, cómo le fue a la economía o a tu economía, que también va a ser mi economía. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos en No sé, piénsalo. ¿Cómo le fue a la economía de El Salvador? ¿Cómo te fue en la economía? Hoy está con nosotros Julia Evelyn Martínez. ¿Lo malo o lo feo? No, perdón, vamos a lo malo. Sí, lo feo lo dejamos por último, pero sí, lo malo. Lo malo es que la población salvadoreña, creo que la mayor parte de la población salvadoreña está terminando el año con un costo de la vida en aumento. Sí. Solamente durante el año, el costo de la canasta básica de alimentos en El Salvador durante el año pasado, durante el año que estamos finalizando, aumentó en un 26.7%. Esto significa en términos absolutos que la canasta básica de las personas ahora cuesta $37.87 más de lo que costaba en el 2021. Entonces uno dice, no, pero $37, eso no es nada. Pues es que eso no es nada dependiendo de su nivel de ingresos. Pero si usted tiene un nivel de ingresos de $300 mensuales, o menos, que es la realidad de tanto en lo que recibo ya en el campo como en la ciudad. Entonces usted tiene que esto prácticamente el costo de la vida para las personas, para las familias salvadoreñas, pues prácticamente representa casi 3 días de salario, ¿verdad? Entonces eso hay que verlo. Lo que es la dieta básica de El Salvador, porque aquí dicen, que dicen que es muy limitada también. Sí, es muy limitada, pero te dicen, bueno, pero aquí aunque sea frijolitos y ¿cómo dicen? Frijolitos y tortilla, hay que comer y sal. Pues malas noticias también, porque el precio del frijol y del maíz, que es la dieta básica de los salvadoreños y salvadoreñas, aumentó un 45% con respecto al año 2021. Y entonces todo esto se está traduciendo en un aumento en el empobrecimiento de las familias salvadoreñas, muchas de las cuales terminan el año en una situación de estrés, primero de crisis alimentaria, pero que le denominamos en economía estrés alimentario. ¿Y qué significa el estrés alimentario?
que puede ser que muchas personas, hay casi 2 millones de personas, perdón, 3 millones de personas en El Salvador, que casi 3 millones de personas en El Salvador, según datos oficiales, que por el momento, digamos, están comiendo, pero que si pasa una situación imprevista, como que puede pasar imagínense cualquier situación imprevista que yo no quiero llamar desgracia, pero una enfermedad, un despido, cualquier cosa, van a dejar de alimentarse y van a tener serios problemas para continuar alimentándose. Entonces eso se llama estrés alimentario. Entonces familias que ya están en estrés alimentario y otras que están en graves carencias alimentarias. Entre el mes de marzo y mayo de este año, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA en El Salvador, hizo una estimación de que 900,000 personas estaban en una situación de crisis alimentaria o emergencia alimentaria y que necesitaban definitivamente de apoyo, de entrega de alimentos, como le llama, ayuda alimentaria para poder subsistir. Entonces, es decir, la familia, eso no estamos hablando de unas cuantas familias que pobrecitas, que están en esa situación, sino que estamos hablando de casi más de una tercera parte de la población salvadoreña, ¿verdad? Que este aumento en el costo de la vida les ha provocado una pérdida de poder adquisitivo, de sus ingresos, de sus salarios, de sus remesas también, porque la remesa ahora ya no alcanza para comprarle toda la alimentación o todos los bienes necesarios. Entonces, y eso está llevando a las familias a una situación de empobrecimiento. Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Qué otra cosa? Entonces uno dice, bueno, pero al menos otra cosa que es lo malo de 2022 para la gente, es que el presupuesto, el presupuesto público, el presupuesto nacional destinado a salud y educación se vio disminuir. Porque aquí yo quisiera que... A pesar que son las carteras que tienen la mayor asignación. Esto es una especie de trampa en la que nos hacen caer los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen es que aprueban un presupuesto con un fuerte incremento, ¿verdad?, en educación y en salud, y entonces ahí tienen toda la publicidad y dicen, no, mira, este es el gobierno que más ha invertido en educación, el más ha invertido en salud, pero a medida que va pasando los meses del año, cuando ya se va ejecutando el presupuesto, resulta que las partidas presupuestarias para salud y educación empiezan a disminuir y esas las empiezan a transferir hacia otras áreas del presupuesto de la gestión pública que no son tan populares, ¿verdad? Como por ejemplo publicidad en casa presidencial o seguridad pública o el ejército. Solo le doy, yo traje unos datos, porque siempre esto creo que hay que ser muy responsables con los datos, y estos datos yo los he tomado del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. De acuerdo a fíjese, el presupuesto de educación básica tenía originalmente un presupuesto de 582 millones de dólares. Es el presupuesto original con el que entró, 582. Pero se le recortó en el transcurso del año más de 82 millones de dólares a educación básica. Entonces uno dice, ajá, pero no tenía, sí, pero ahí a estos 500, es decir, que usted tiene que ver que hay que quitarle. O sea, una cosa es lo que aprueban y otra cosa es lo que ejecutan. Por eso es un presupuesto. Vale. Luego, la salud, esto es lo más triste, y aquí a lo mejor algunas de las personas que nos están, gentilmente nos están escuchando, viendo, van a entender por qué no hay medicinas en los hospitales y por qué no hay atención en los primeros niveles de la salud pública. Fíjese que al Hospital Rosales, durante el año 2022, le recortaron en el transcurso del año un total de 6.300.000 dólares. ¿En dónde? Uno dice, ¿y a dónde se fue? ¿En qué recortaron? En atención de consultas especializadas. Todo lo que son los especialistas y las especialistas que se concentran en el Hospital Rosales, se ha visto disminuida la atención para las especialidades, y por eso es que las consultas las dan con tantos meses de dilatación. Ya la gente, cuando le tocó llegar a pasar consulta, ya está muerta o ya el daño es irreversible, es porque le quitaron 6.3 millones, ¿verdad? Al Hospital Benjamín Blum
que es donde están los niños, las niñas, el futuro, el presente y futuro de nuestro país, le recortaron más de 5 millones de dólares de su presupuesto durante este año. Pasó de tener 39.5 millones a tener 34.3 millones de dólares, es decir, una reducción del 13%. Y el más golpeado de todos, y aquí va un saludo para Santa Ana, pero por favor estén pendientes que está pasando con el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? El hospital más golpeado por estos recortes presupuestarios fue el San Juan de Dios de Santa Ana, que tuvo una reducción del 17% de su presupuesto en el transcurso del año. De 31.4 millones de dólares pasó a tener 26.1 millones de dólares. Y uno dice, ay, bueno, pero ya el otro año va a ser diferente. No es así. Fíjese, bueno, por eso es que hay que estar atentos no solamente a lo que se aprueba, sino que a cómo se va ejecutando y cuáles son los cambios que se van aprobando en las plenarias, en la Asamblea Legislativa la semana, porque ahí es donde se ve los recortes. Para el año 2023 se ha aprobado un presupuesto general de la Nación que considera recortarles el presupuesto a 13 hospitales de la red pública, son 33 hospitales de la red pública. Entonces a estos 13 hospitales que se les va a recortar suman un total de 4.839.422. No está muy claro en qué áreas específicas va, pero hay un de casi 5 millones de dólares que se les va a recortar a estos 13 hospitales. Entonces, eso, para mí, esto es malo porque si estamos teniendo una población que se está empobreciendo por el alto costo de la vida, ¿verdad? Si eso es lo que está pasando, entonces uno esperaría que el Estado acuda a contener esa situación de empobrecimiento. ¿Y cómo se hace? Pues mejorando la educación pública, para que las familias no tengan que gastar en educación privada, y mejorando la cobertura y la calidad de la atención en la salud pública, para que las familias tampoco tengan que pagar compre medicinas o atención o tratamientos privados, porque eso deteriora más el presupuesto. Entonces ahí es donde viene el Estado. Pero el Estado, en lugar de mejorar digamos, los presupuestos de los hospitales públicos, de la atención pública, de la educación pública, lo que hace es recortar en favor de los presupuestos de publicidad. Entonces, bueno, eso son cosas malas. Otra cosa mala también que se está haciendo es que hay muchos que durante el año 2022 se han anunciado y ya se están preparando las condiciones para los llamados megaproyectos, ¿verdad? Concretamente todo lo que es la logística, la infraestructura hotelera en la zona de la isla de Tasajera y todo lo que es el Bajo Lempa, pero fundamentalmente la isla de Tasajera, donde van a construir el famoso Cancún del Salvador, la construcción del Tren del Pacífico, la construcción del aeropuerto también del Pacífico allá en Conchagua y todo lo demás, y la ciudad Bitcoin, todo eso, y que se oye muy bien porque es con los megaproyectos que finalmente, según el gobierno, van a traer el bienestar y el desarrollo del país. Lamentablemente. ¿Es posible eso? No, eso ahí es donde eso es, en economía le llamamos los mitos económicos. Creer que con estos megaproyectos, es decir, con estos grandes proyectos de inversión que transforman geográficamente los territorios y que desplazan a las familias de sus medios de vida, de sus bienes comunes, de los lugares donde han habitado, que con eso se va a lograr el desarrollo, y porque como va a haber tanto empleo, va a haber tanto ingreso y tanta riqueza, que al final va a rebalsar y que a todos les va a llegar un poquito. Eso es un mito en economía, eso no pasa. No pasa ni en El Salvador ni en ninguna parte del mundo pasa eso, no existe tal cosa. Entonces, todos estos megaproyectos lo que están provocando es un despojo. No hay otra manera, es un despojo por la vía legal o por la vía ilegal de familias que durante décadas han habitado esos territorios, y donde no solo su modo de vida, sino que los medios de vida, es decir, los medios
con los que cuentan para ganarse la vida, para sobrevivir, la tierra donde cultivan sus alimentos, la tierra donde pastan su ganado, etcétera, etcétera, el río, el lago, el mar, donde pescan para sus alimentos o para venderlos. Entonces todo esto les está siendo arrebatado. Yo aquí en especial, en este día, quiero recordar especialmente a las familias de la isla Tasajera que están en este momento, unas que ya fueron desalojadas, otras que están en la zozobra de que un momento a otro las lleguen a desalojar. Y también quiero hacer una especial referencia a las 150 familias de los caseríos Condalío y Flor de Mangle, allá en la zona de Conchagua, en La Unión, ¿verdad? Que están también ya en un proceso de desalojo para que ahí se proceda a construir el aeropuerto de Oriente. Entonces, este es el problema que tenemos. Continúa un modelo económico, una estrategia de desarrollo económico supuestamente que se basa en el crecimiento, en mejorar, digamos, las situaciones de inversionistas privados, pero que se logra a costa del desplazamiento, del despojo y del empobrecimiento de las mayorías populares de nuestro país. Hemos tenido crecimiento en nuestro país. Uy, muy bajo. Eso sí, eso usted lo debería... Son cosas de lo feo. Vamos a ver de lo feo. No sé. Piénsalo, hemos tenido crecimiento. Hacemos una pausa. Estamos, no sé. Piénsalo. Ya volvemos. Lo bueno, lo malo, lo feo de la economía en el 2022. Eso estamos hablando del balance económico de este año con Julia Evelyn Martínez, economista. ¿Qué es lo feo que hemos tenido en el 2022? Lo feo han sido para mí tres cosas. Primero, el fracaso del discurso de la recuperación económica y del triunfalismo económico del gobierno que tuvo durante el año pasado y durante que iba a haber un crecimiento sin precedentes, que El Salvador iba a ser el país de América Latina que más iba a crecer, etcétera, etcétera. ¿Y no ha crecido? No, El Salvador sí creció, pero ya volvió a la misma tendencia que teníamos en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. El Salvador va a tener un crecimiento de la economía, es decir, la riqueza, los bienes, los servicios producidos en El Salvador durante el año 2022 van a tener un crecimiento de 2.6%. 2.6%. ¿Eso es mucho o poco? Es poco en relación a las expectativas que se tenían de que íbamos a crecer al 4%. Y si no, pero se habla mucho de que si la región crece igual no es tan mal. No, pero es que la región Centroamérica va a crecer al 4% en promedio. Estamos Honduras por ahí. Y Nicaragua, abajo, que son dos países que no porque sean un éxito económico, pero van a tener crecimientos alrededor del 3.8, 4% respectivamente, y solo El Salvador va a tener un crecimiento de 2.6%. El Salvador va a tener durante este año la tasa más baja de crecimiento económico de toda Centroamérica y creo que es la tercera más baja de toda América Latina después de Haití, que ya sabemos que Haití está en una situación, bueno, entonces vamos en una situación de bajo crecimiento, pero además El Salvador, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, será en el año 2022 el país de Centroamérica con menos inversión extranjera directa. Menos inversión extranjera directa. Pero ¿y qué pasa con los beneficios fiscales que se dan para la inversión en El Salvador? ¿Qué pasa con el Bitcoin? Ya está demostrado que las empresas, los inversionistas no se mueven a los países a invertir porque les regalen impuestos. No, eso solamente funciona con las empresas maquiladoras, con las empresas de maquila. Con esas sí funcionan los beneficios fiscales. Y tal vez con las empresas turísticas, pero con otras empresas que pueden generar empleos, que pueden generar desarrollo económico, sí, que pueden generar desarrollo del aparato productivo, no funcionan eso porque ponen en cuenta otros factores como la estabilidad política, como la estabilidad social
y cómo sobre todo lo que se llama el respeto al Estado de Derecho, lo cual en El Salvador no se respeta, pues porque aquí se sabe que bueno, es cuando un gobierno tiene o cuando un régimen tiene el control total del Estado, como es el régimen salvadoreño, donde controla la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ejército, y tiene ese control total, simplemente aquí no se respeta la Constitución y muchos inversionistas dicen, no, si es que hoy tenemos algo, mañana nos lo quitan porque el presidente así lo decide. Entonces eso se llama incertidumbre. Entonces va a tener la que menos inversión extranjera va a tener durante 2022. La segundo aspecto feo que tiene el 2022 es el fracaso, finalmente, pues ya lo sabíamos que el Bitcoin era una mala idea para El Salvador. Cumplimos en septiembre de este año, ya el septiembre, sí, el 7 de septiembre cumplimos el primer año de tener al Bitcoin, a esta criptomoneda, como una moneda de curso legal en El Salvador, y que se supone que iba a generar que las remesas iban a venir por Bitcoin, que se iban a disminuir las comisiones por envío de remesas, que todas las transacciones se iban a hacer en Bitcoin, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto sencillamente es un fracaso, porque no hay otra manera de hablarle. Esta mentira del Bitcoin no se sostiene, se podrá sostener a nivel internacional, pero ya cuando las personas vienen a nuestro país a ver las maravillas del Bitcoin, se van desilusionadas cuando se dan cuenta que los cajeros de Bitcoin ni siquiera les pueden entregar efectivo, ¿verdad? Porque no están funcionando, los cajeros de Bitcoin, el archivo wallet no funciona, los cajeros de archivo wallet no funcionan, solo el 3% de las remesas en El Salvador están viniendo en Bitcoin, solo el 3%, ¿verdad? Y realmente no solo esto es lo feo, es ese fracaso que ya sabíamos. ¿Por qué le digo que no lo he puesto en lo malo, sino en lo feo? Porque ya sabíamos que eso iba a pasar, porque ya le habíamos advertido al gobierno que no insistiera en la bitcoinización de la economía, que le diera más pensamiento. El mismo Fondo Monetario Internacional le recomendó, analícelo, eso no va. En cambio, El Salvador se ha empeñado, ¿verdad? Se ha empecinado en mantener esta bitcoinización. El Bitcoin ha perdido, ahora casi el 60% de su valor. El Salvador también, por tanto, ha perdido, se han comprado Bitcoin con esos fondos públicos que, bueno, todo lo que implica más o menos, estamos hablando de unos $400 millones, son $400 millones que ya se perdieron, pues, prácticamente están en la basura. Y esos $400 millones pudieron haber servido para evitar que se hicieran recortes en el año 2022 al presupuesto de educación, y para que se hicieran recortes en el año 2022 al presupuesto de los hospitales públicos, pues. Vamos a dejar a Julia Evelyn el tercero. Es la pensión. Exacto, para el corte, y nos va a quedar, por cierto, muy poco tiempo. ¿Está de acuerdo con lo que menciona o todo lo que nos ha comentado Julia Evelyn Martínez? No sé, piénsalo. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Las economías de los países marcan qué rumbo llevan y cómo estuvieron en el año. Julia Evelyn Martínez nos cuenta en lo feo, ¿cuál es el tercer punto? El sistema de pensiones. Fue una gran decepción, porque eso sí feo. Yo más bien, más que feo, diría lo penoso. Lo que da pena del 2022 fue esa reforma de pensiones con la que terminó saliendo el gobierno después de haber generado. Pero es beneficioso porque aumentan las pensiones. Pues se dice que van a aumentar. Yo creo que sí van a haber aumentos. No creo que estén mintiendo, aunque no queda muy claro en la ley, porque yo he leído la ley, no queda muy claro, pero si el presidente y todos los diputados dicen que van a aumentar las pensiones, esperemos a ver en enero del 2023 cómo se van a materializar ese aumento en las pensiones.
pensiones que estiman que va a ser en un 30%, pero va a ser un aumento que va a ser regresivo, porque para los que tienen menos va a aumentar poco y para las pensiones más altas pues va a aumentar más. Entonces, pero en eso es definitivamente que es positivo. Todo lo que mejore la capacidad adquisitiva de las personas pensionadas en El Salvador, yo creo que es algo que hay que aplaudir y hay que felicitar. Entonces, eso me parece que es algo positivo. Sin embargo, el gran problema de la pensión es que no hizo una reforma estructural de pensiones que el gobierno había prometido durante la campaña electoral para su presidencia. Él había prometido aumentar la cobertura de pensiones, porque actualmente solo el 20% de las personas que tienen un empleo cotiza las pensiones y recibe una pensión de vejez. Es decir, entonces la cobertura no aumenta, sino que las pensiones van a seguir siendo el privilegio de una minoría, de un 20%, que aunque tenga pensiones bajas, pero ya eso es más que los que tienen cero de pensiones. Además, no se terminó con el sistema público, privado de pensiones, y entonces se continúa con un sistema que es individualista. No se practicó el sistema público y solidario de pensiones que podía darle sostenibilidad. Las AFP son las grandes ganadoras, porque esas, por algo que pudo haber hecho el Estado sin inversiones, ¿verdad? Con costo cero o cercano a cero, van a estar recibiendo un 1% de comisión. Es decir, la comisión para las AFP aumenta de 0.9 a 1%. Y en mi opinión, es insostenible financieramente. Este sistema de pensiones no se va a lograr mantener. Yo creo que le doy unos 3 años como máximo, 5 quizás, para que se sostenga. Va a llegar un momento en que va a entrar en una crisis y todas estas pensiones no van a poder ser canceladas. Y ahí va a venir, yo creo, la verdadera reforma de pensiones que se va a hacer, que va a ser un sistema antipopular, ¿verdad? Porque van a tener que van a tener la necesidad de aumentar los años de jubilación y de aumentar las tasas de cotización para las personas, etcétera. Es insostenible financieramente. Y además, lo último, con eso termino, es que ahora el Estado ha autorizado al Instituto Salvadoreño de Pensiones a que compre deuda soberana del gobierno. Entonces, también el FOVIAL va a poder comprar deuda soberana del gobierno. Entonces, ahora el gobierno va a usar nuevamente las pensiones para financiar el déficit fiscal y el pago de la deuda pública. Licenciada Julia Evelyn Martínez, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a usted por la oportunidad de participar en su programa, de compartir mi opinión, algunos datos y mis impresiones, ¿verdad? Y espero que cada persona se vaya formando su propia opinión, ¿verdad? Y que analice pues, de los datos y los hechos de los que hemos hablado esta noche. Las políticas de Estado no deben ser los que nos rigen en el tema económico a nosotros únicamente, ni tampoco lo que nos digan nuestros patronos. Nosotros somos responsables también de la economía, de nuestro núcleo familiar, de nuestra cartera. Nosotros sabemos perfectamente cuánto andamos y cuáles son las prioridades que debemos de tener en vida. Gastos innecesarios, hacerlos a un lado y sobre todo prever que vienen emergencias en algún momento y tiempos difíciles. No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles, ya en el 2023, los espero para que nos acompañen a las 8 acá en el 8. Buenas noches.